Damos comienzo, ahora aprovecho a presentar al primer disertante, que va a ser el doctor Martín Alvarado. Martín es infectólogo y forma parte del staff de infectología de nuestro hospital. Y bueno, en principio nos va a hablar de epidemiología COVID, de lo que es contacto estrecho, de los cuidados, de los cambios que ha habido en este tipo de enfermedad. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación, Romina. Es un gusto iniciar el ciclo de charlas del curso. Para mí fue una buena noticia y bueno, no quiero demorar más, así pasamos a desarrollar los temas. Muchas gracias. Bueno, voy a dar inicio a este tema que es bastante complejo porque es muy amplio y además porque continuamente se está actualizando y los conceptos que manejábamos por ahí hace un año ya no son los mismos. Así que voy a dar un poco un enfoque de actualización y también, como decía Romina, el tema del manejo de casos ambulatorios, tanto de los confirmados como de los contactos estrechos. Bueno, esto es el tema a desarrollar, el origen de la pandemia, que de por sí ya es el primer puntapié para una discusión, reseña evolutiva, distribución actual de casos de COVID, la aparición de nuevas variantes y su distribución global, los grupos de riesgo, si esto se mantiene igual o hubo cambios, los mecanismos de transmisión de la enfermedad, que también hubo toda una cuestión controvertida respecto a esto, qué rol tienen los pacientes asintomáticos en la diseminación de la infección, el diagnóstico de reinfección o casos de persistencia de PCR positivas, y por último el manejo de los contactos estrechos y confirmados. También voy a decir dos palabras respecto al grupo de seguimiento, que para nosotros fue una herramienta fundamental en todo este tiempo. Bueno, en la primera diapositiva se la dedico a este virus que nos está dando este gran dolor de cabeza. Es el coronavirus, un virus ARN con cierta tasa de mutabilidad, con dificultades para corregir las replicaciones de su genoma. Presenta esta forma de corona, sobre todo por las proteínas de superficie que son las espigas o proteína spike, que también es una vedette en este momento. Y paso a hablar del origen de la pandemia. En cuanto al origen, la última visita de la comitiva de la OMS a China sacó conclusiones que la verdad nos sorprende, sobre todo por el tema de los antecedentes que hay de brotes o epidemias por otros coronavirus que se han presentado antes en la historia. El primero, el SARS-CoV-1, esta enfermedad que generaba también estrés respiratorio en el adulto, tiene su origen en un animal, en la civeta, que es un animal del sudeste asiático. En el 2013 ocurrió esta epidemia. 10 años después, aproximadamente, el MERS, en lo que es en la zona de Medio Oriente, también identificaron un animal como el principal precursor del coronavirus MERS en el 2012, y en este caso fueron los camélidos. Y por último, actualmente lo que se sostiene es que el origen del coronavirus tiene fundamentalmente, es una zoonosis de los murciélagos, de las cuevas de Yunnan. Ahí fue donde se detectó el mismo virus en estos animales, pero se sostiene también que hay un intermediario, como podría ser el pangolín, que permitió la llegada de esos coronavirus a los humanos, sobre todo por el flujo o tráfico de animales salvajes en mercados como el que ya todos conocemos, el de Huanan, donde se comercializaban mariscos, pero también animales para consumo, y en el caso del pangolín también se utilizan diferentes partes para ser preparados, algunos remedios caseros o por ahí algún tipo de ritual. De cualquier manera, todo desemboca en lo mismo, en la llegada del coronavirus al hombre y esta pandemia que estamos transitando. Brevemente voy a tratar de resumir los primeros eventos de la pandemia. A fines del 2019, de diciembre de 2019, apareció el primer caso confirmado de coronavirus en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China. Ya para el 31 de diciembre se notifica a la OMS una serie de casos de neumonías atípicas de tipo intersticial, que estaban todos asociados epidemiológicamente al mercado ya comentado. El 9 de enero se reconoce el coronavirus como responsable, pero lo primero que se interpreta es que podía ser el mismo SARS, y 2 días después, cuando se termina la secuencia completa, se reconoce que se trata de un nuevo coronavirus que se denominó SARS-CoV-2.
El 15 de enero aparecen los primeros casos fuera de China. El 24 de enero los primeros casos en Francia, y ya se posiciona Europa como un epicentro de la pandemia. El 30 de enero la OMS considera esta nueva enfermedad como una emergencia sanitaria de importancia internacional. Y tenemos en marzo, nosotros el 3 de marzo, el primer caso de COVID en Argentina de un turista que venía de Francia. Y al otro, el 12 de marzo ya nosotros tenemos acá decretado el aislamiento social preventivo y obligatorio, previo ya a considerarse una pandemia. Esta es la evolución de casos a nivel global desde el inicio de la pandemia. Vemos que no fue uniforme la aparición de casos. Hubo un primer pico en los meses de marzo-abril, sobre todo en Europa, después una estabilización. Ya en junio-julio aparece un nuevo pico. Esta vez el epicentro se mueve desde Europa hasta América, en especial en Estados Unidos y secundariamente en Brasil. Y nosotros también recibimos nuevos casos y transmisión comunitaria del virus en los meses. El fuerte ha sido en los meses de julio y agosto. Después hay una pausa, y entre los meses de septiembre y octubre hay un nuevo pico mucho más acelerado, que también nosotros lo sufrimos y que creo que es donde más tuvimos estrés a nivel del sistema de salud. Y a partir de diciembre y enero hay una estabilización, una disminución de casos globales, que se acentúa en descenso hasta las primeras semanas de marzo, donde otra vez empiezan a trepar el número de casos. Y es lo que estamos sufriendo actualmente, y estamos adelantando que esto puede llegar a ser peor. En las Américas, entre diciembre del 2020 y febrero del 2021, las subregiones de América del Norte y América del Sur tenían la mayor proporción de los casos totales a nivel mundial. Bueno, estos son los principales países que están sufriendo la pandemia en este momento: Estados Unidos, Brasil, India, como los principales responsables en número de casos, 30, 12 y 11 millones respectivamente. Después los países de Europa, con 4 millones, y después viene América Latina, donde encabeza el grupo Colombia, pero muy pegado detrás está Argentina en el puesto número 12, con 2.291.000 casos. Estos son datos de hace 4 días. Los casos globales trepan a 126.200.000 personas infectadas de coronavirus desde marzo del año pasado. Y un total de muertes del mismo periodo de 2.7 millones. En el mapa se ve la incidencia de casos a nivel mundial. En Argentina estamos manejando una incidencia de 5.000 casos cada 100.000 habitantes, y aproximadamente todos nuestros países alrededor están manejando los mismos valores, a excepción de Brasil y Estados Unidos, que trepan a más de 10.000 casos cada 100.000 habitantes. Y en Europa, en algunos lugares, también está ocurriendo lo mismo. Bueno, siendo un poco más locales, les muestro cómo es la situación epidemiológica en Argentina según el Ministerio de Salud. Hace 4 días habían confirmado alrededor de 13.000 casos en el día, pero con un total de 2.200.000, prácticamente 300.000 casos totales, de los cuales 171.337 estaban activos y el resto ya estaba recuperado. Importante el porcentaje de ocupación de camas en terapia intensiva, en AMBA de casi el 60%, y a nivel nacional el 55%. Personas internadas en terapia intensiva con diagnóstico de COVID, 3.500 a lo largo de todo el país. Bueno, acá tenemos estos datos que muestran, según el grupo etario, la cantidad de casos confirmados. Como se puede ver, los principales infectados de COVID son los que están entre el grupo de 30 a 60 años, eso suma más del 50%, pero no es despreciable el número de casos confirmados, estos totales, ¿no?, desde marzo del año pasado. Del grupo de 60 a 69, que ya se empieza a ver el impacto del riesgo según edad. Y también en la otra columna podemos ver, en el otro gráfico podemos ver que también se visibiliza el riesgo según sexo, que está mostrando que la mortalidad es mayor en los casos de los hombres, ¿no? Por último, en la tercera imagen vemos la distribución
de casos, pero por una cuestión no de números totales, sino en incidencia de casos en las diferentes provincias del país. Vemos que está bastante parejo en todas las provincias. Las que menos tienen incidencia es Misiones y Formosa, o también está la opción de la subnotificación, que suele pasar con las enfermedades transmisibles, pero más o menos es una forma homogénea. Hay unas diferencias, como por ejemplo Neuquén o lo que es Cava y Buenos Aires, la provincia, pero más o menos es similar.